¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos a un espacio libre de información confidencial cada día con ustedes, y gracias porque hemos superado la barrera de los 150.000 suscriptores. Ayúdennos a llegar a los 200.000. Siempre les estoy pidiendo ayuda, pero es que aquí solo estamos gracias a ustedes, sin un euro de dinero público como debe ser, sin financiación de partidos ni de Soros. No somos como la secta, no. Aquí el dinero público debería estar para otras cosas. Gracias por estar ahí, amigos de YouTube, que es nuestra única fuente de financiación y la principal, además de un par de clientes locos, maravillosos, que se atreven a estar aquí. Se agradece mucho. YouTube y iVoox, Spotify, Spreaker y Amazon. Miren, el hermano del presidente saben que vivía en Elvas y eso no era casualidad. De hecho, nunca vivió en Elvas, simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos y como era hermano de Sánchez se lo ha permitido Hacienda durante años. Pero sigue sin justificar su enriquecimiento de 1.700.000 euros sin trabajar y viajando por Tailandia. Hay muchos, la UCO entre ellos, que piensa que quizá escondía dinero de una trama. ¿Qué trama tenía empresas en Elvas? La de Víctor de Aldama, la de las mascarillas. Esta es otra vertiente que tendrá que tirar de ella el juez Ismael Moreno, porque hoy les contaremos mucho. En unos minutos les contaremos que según Víctor de Aldama, Zapatero tiene cuentas en Moscú para que le llegue el dinero de Venezuela y así financiar a Sánchez. ¿Se acuerdan lo que dijo el embajador de Guaidó? Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas. Esto es lo que dijo Enrique Alvarado y todo se está cumpliendo. El dinero de Venezuela, el dinero de la narcodictadura ha financiado a Sánchez antes de que llegara a la Secretaría General del PSOE y durante ese tiempo. Ha financiado, presuntamente y según Víctor de Aldama, que Sánchez haya llegado a la presidencia de la Internacional Socialista y sigue financiando la trama, la organización criminal que gobierna España. Zapatero tiene mucho que explicar, pero siempre acaba con la boca pequeña, haciéndose el inocente, el que no sabe nada. Hay un testaferro que supuestamente lleva sus cuentas en Moscú y en Venezuela. No es el Zapatero que aparece ante los medios. Yo siempre procuro ayudar cuando se me solicita. Ayudo y lo hago con discreción. Nadie de buena fe se puede negar. Sobre todo desinteresadamente, ¿verdad? Bueno, de todo eso nos hablará un invitado de inmediato porque la UCO necesita un empujón, pero está dando puntadas y con mucho hilo. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días ha puesto el foco en la unidad central operativa. ¿Por qué? Porque confirma todo lo que dijo Aldama. Si lo que dice el empresario que tira de la manta no lo confirma la Guardia Civil, Aldama es un loco. Pero si lo confirma la UCO, Aldama dice la verdad. Y por lo tanto hay corrupción desde hace años en este gobierno. Solución de Sánchez
que ya ha tomado acelerar el desmantelamiento de la UCO. Hace unos meses, aquí les conté que estaba la idea de acabar con la UCO en el horizonte de Sánchez, de unir Guardia Civil y Policía Nacional en un solo grupo, que sería algo así como una gendarmería nacional española. La cuestión es acabar con la UCO, acabar con la Guardia Civil y poner a alguien, un jefe de los suyos. Bien, pues ya tiene nombre ese jefe. Según hemos podido saber, el actual DAO, el actual jefe supremo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, sería el nuevo jefe de esa unidad de Guardia Nacional que englobaría Guardia Civil, Policía Nacional y por lo tanto estaría bajo órdenes del Legislativo, bajo órdenes de Sánchez. Ese proyecto acabaría con la investigación que lleva a cabo la UCO de forma independiente y veraz, igual que han acabado ya hace meses con la de la UDICO, que ha dejado de investigar a los amigos del gobierno. Por eso, aprovechando el Real Decreto de las ayudas para la gota fría, ¿se acuerdan que nos sorprendió que añadieran de tapadillo alargar la jubilación de este hombre? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían de alargar la jubilación del jefe de la Policía Nacional en un decreto de ayudas a damnificados? Bueno, pues darle alas, darle más tiempo para que pueda llegar a ocupar el cargo que según ellos sería perfecto. Si José Ángel González termina en la cúspide de esta Guardia Nacional que van a crear, se acabó la investigación, se acabó Begoña Gómez, se acabó Víctor de Aldama. Las organizaciones mafiosas y criminales no se rinden, no entregan las armas, no se van sin luchar. Lo que hacen es cambiar el sistema. La mafia lo ha hecho siempre en Estados Unidos, en Italia, cuando acaba formando esa red clientelar dentro del propio Estado, ya ha ganado, ya se ha convertido en una pieza fundamental. Hoy les vamos a contar mucho de lo que esconde esta trama, cómo se van confirmando día tras día las insinuaciones, declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez y cómo antes de que acabe esta semana, atención, según nuestra información, Víctor de Aldama entregará pruebas al juez Ismael Moreno. Antes de que acabe esta semana. Y antes de que acabe el año, la UCO presentará un nuevo informe. Si la dejan trabajar, si no acaban con ella, esto es el fin de este gobierno corrupto que nos intenta callar la boca a los pocos medios libres que quedan. Les presento invitado que les va a dar las claves y seguimos. Bienvenidos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Víctor de Aldama solo ha enseñado un 20% de lo que tiene, como mucho. Las grandes pruebas se las reserva. Y según la información que maneja, por ejemplo, Miguel Ángel Pérez, el amigo de Tribunales de Libertad Digital, a finales de esta semana volverá a mostrar al juez de la Audiencia Nacional nueva documentación. Está muy cabreado, eso sí lo digo yo, por la campaña que ha puesto en marcha Cadena SER, con el gobierno y Moncloa detrás, llamándole el nuevo pequeño Nicolás o
o el agente de la tía, como si fuera un descerebrado, alguien que recibió la medalla de la Guardia Civil, que se sentaba con ministros y que se paseaba por Moncloa, ya lo hemos demostrado en este espacio. Alguien que llevaba a Sánchez como chofer en su coche a citas privadas, personales. Como Aldama siga contando algo más que el gobierno puede acabar, quizá un matrimonio. Pero vamos a lo importante. Miguel Ángel Pérez, que tiene su podcast en YouTube, su canal Medidas Cautelares, asegura que Aldama ha dicho al juez que Zapatero tiene cuentas en Rusia. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, encantado de saludarte. Explícame eso. Yo le hacía cuentas en Venezuela y negocios en Venezuela. ¿Cómo que en Rusia? Cuéntame. Pues Albert, el otro día durante su declaración en la Audiencia Nacional, pues ya Víctor de Aldama dejó caer algo sobre la organización de la Internacional Socialista en noviembre de 2022, donde Pedro Sánchez fue elegido presidente de la misma por aclamación, es decir, no se presentó ningún otro candidato. Pues bien, ahí ya dejó caer Víctor de Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional que el interés de Pedro Sánchez era ser presidente de la Internacional Socialista. Pues fuentes del caso, al ver lo que nos dicen, es que Víctor de Aldama apunta a la financiación ilegal de esa organización de la Internacional Socialista que encumbró a Pedro Sánchez como presidente de la misma con fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro que se habrían canalizado a través de una cuenta bancaria del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que tendría en Rusia. Esa es la información que dispondría Víctor de Aldama. Esa parte, digamos, todavía no la ha manifestado ante el juez Moreno, sino que está recabando esa documentación que lo acredita y es posible pues, que en próximas fechas entregue una prueba documental que podría ser, al ver, uno de los pagos al juez Moreno. ¿Cómo llegó Sánchez a ser presidente de la Internacional Socialista en 2022? Nos lo preguntábamos todos y ahora lo empezamos a entender porque llenó las arcas presuntamente para financiar esa organización. El dinero, por lo tanto, iría desde Venezuela, seguramente PDVSA, el oro, todo lo que roba Maduro al pueblo venezolano, desde ahí hasta Moscú a una cuenta que maneja Rodríguez Zapatero, pero a nombre de alguien que no es él, ¿verdad? Sí, efectivamente, al ver lo que nos cuentan es que efectivamente esta operación se habría efectuado con la ayuda de un presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, que sería pues un empresario venezolano muy cercano a Zapatero. Hay que recordar que se lleva hablando muchos años sobre los supuestos negocios secretos que mantiene pues, José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, y la verdad es que este destino Venezuela-Rusia, Rusia-Venezuela tampoco nos parece desconocido, porque recordarás, Albert, que el famoso informe de la UCO de hace unas semanas, por el cual pues dinamitó todo, ya recogía el envío de oro desde Moscú a Venezuela que habían cerrado en una operación el propio Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. Es decir, el operativo, según me cuentan, y confírmame que más o menos es así, el oro lo van robando de las arcas venezolanas, lo funden en Turquía y lo colocan a buen recaudo en bancos de Moscú. Y cuando venden alguna cantidad, lo llevan desde Moscú a Caracas, como los 104 lingotes que vendieron al Aldama. Esa es la vuelta a Europa que hace el oro, ¿no? Desde luego esa es una de las líneas de investigación, Albert, que está siguiendo la UCO. Es verdad que es muy difícil de avanzar en esta investigación porque cuando afecta a terceros países, obviamente claro, pues es necesaria la emisión de comisiones rogatorias, de auxilios judiciales, y esto retrasa mucho. Y claro, cuando estamos hablando de países como puede ser Rusia o como puede ser Venezuela, pues ya la investigación se vuelve, la verdad es que muy, pero que muy complicada. Pero fíjate, Miguel Ángel, siempre nos hemos preguntado estos casi 6 años de sanchismo, ¿por qué le aguantan? ¿Por qué le aguantan en España los suyos y por qué le aguantan fuera? Si estuviese detrás
todo el dinero de Maduro para financiar la Internacional Socialista, se comprendería. Los argumentos que dice Aldama cuadran. Y si vamos dentro, tú mismo apuntaste la pasada semana algo que me parece primordial. Y me dicen que es la amenaza que va a contar Aldama a finales de esta semana, y es los cupos. Los cupos. Cuidado con los cupos. Estamos diciendo que presuntamente Santos Cerdán organiza en el PSOE, colocando a gente muy fiel a Sánchez en cada lugar, para que cualquier obra pública, construcción, material sanitario, lo que sea, se organice como una gran empresa, como una multinacional, y se lleve una comisión el partido. ¿Aldama tiene pruebas de lo que estoy diciendo? Efectivamente, Albert, las tiene, y además tiene una lista de empresas beneficiadas por la trama. Empezando por soluciones de gestión, estoy seguro. Pero esa es la principal en la compra de material sanitario, pero aquí ya estamos hablando, Albert, de constructoras, de empresas ferroviarias que habrían sido beneficiadas y habrían obtenido adjudicaciones públicas, porque ahí, entre medias, había mordidas que se llevaban los dirigentes socialistas. Esa lista la tiene Víctor de Aldama, y yo creo que, posiblemente va a ser una de las pruebas que aporte al juez Moreno. Por lo tanto, Víctor de Aldama tiene las pruebas de la financiación desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zapatero, de la Internacional Socialista, y la financiación presuntamente ilegal del PSOE en Madrid. En ese camino siempre se caen billetes, ¿no? Y me decían que muchos nos explican cómo Santos Cerdán lleva el nivel de vida que lleva. Tiene un pisazo, me dicen que paga cerca de 3.000 euros al mes en el distrito de Moncloa. Sus sueldos son 3.000 y pico, por lo tanto no cuadra. Además, se ha comprado una finca en un pueblo de Navarra, una serie de propiedades. La clave puede ser Santos Cerdán para acabar de despejar las incógnitas sobre Sánchez. Sin duda, Albert, Santos Cerdán es una de las claves. Ya publicamos la semana pasada en Libertad Digital que efectivamente lo que tú te referías del cupo regional, de esa corrupción sistémica, y precisamente Aldama, en su declaración, a quien señaló en primer lugar por ese cupo regional de mordidas y de corrupción del Partido Socialista, es a Santos Cerdán. Solamente hay que ver qué nervioso estaba Santos Cerdán la semana pasada cuando le cogieron en unas declaraciones en el Congreso tras la declaración de Aldama. Santos Cerdán está aterrado, y las fuentes judiciales lo que me dicen es que no se puede descartar que se pueda abrir una investigación aparte de la trama Coldo y de la trama hidrocarburos, solo con la parte de los cupos de corrupción del Partido Socialista y de Santos Cerdán. Y la última, Miguel Ángel. Ábalos creó al menos 14 empresas en año y medio en República Dominicana. Los nombres los hemos ido pronunciando: Pronalab, Megalab, Eurofins, GSI Dominicana, Bali, Reusa, un montón de empresas. En la mayoría de ellas, su socio Jorge Brizuela, según la CIA, espía de Maduro y persona íntima del gobierno venezolano. Estamos diciendo que el grueso de toda esta financiación de las mascarillas que toca Aldama está en Dominicana. Pues a mí directamente me han dado una expresión, Albert, que me dicen que la República Dominicana era el patio trasero de toda la trama Coldo y de toda la presunta financiación ilegal, del movimiento de dinero, etcétera. Y solamente hay que ver que al final todas estas tramas de corrupción que han ido aflorando en los últimos años relacionadas con Pedro Sánchez, con su mujer, con su gobierno, con el Partido Socialista, todas acaban en República Dominicana. Donde acaba el Falcon del presidente. Efectivamente. 59 veces sin dar explicación, muchas de ellas con Joseba García, el hermano de Coldo, recogiendo o llevando dinero. Es todo tan grave, lo estamos contando como si fuese normal, nada de lo que hemos dicho desde la primera afirmación, desde lo primero que habéis publicado, Miguel Ángel, en Libertad Digital, sería para que dimitiera medio gobierno, y aquí
no pasa nada. Esa sensación tenemos, ¿no? Absolutamente, y bueno, las comparaciones son odiosas, pero claro, después de la que se montó en España con la trama Gürtel del Partido Popular, donde al final los mayores condenados pues era un tesorero del partido, un senador, un diputado autonómico, etcétera, aquí estamos hablando del presidente del gobierno, de su esposa, de más de una docena de ministros que ya hemos perdido la cuenta, que están salpicados por la trama Koldo, y del secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Es decir, comparativamente, a falta de una condena y una sentencia, a día de hoy es mucho más grave y mucho mayor pues la gravedad de esta trama Koldo, de esta trama hidrocarburos, de todo lo relacionado con la corrupción socialista, que el caso Gürtel del PP. Y sin embargo, pues el Partido Socialista y Pedro Sánchez supieron utilizar la sentencia del caso Gürtel para cargarse a Mariano Rajoy, y aquí, sin embargo, pues con toda la información que está aflorando, como dices tú, no pasa absolutamente nada en España. Es algo inaudito e increíble. ¿Cómo se marchará Sánchez? ¿Por las urnas? ¿Por la Guardia Civil? ¿Dimitirá? ¿Tu apuesta por dónde va? Yo creo, Albert, que nunca ha estado Pedro Sánchez tan acorralado judicialmente como ahora. Desde luego, si tuviera un mínimo de dignidad, si acaba siendo imputado en el Supremo, que desde luego ahora mismo todos los caminos nos llevan a eso, ya veremos si llega a juicio o no, pero imputado, tiene muchas papeletas Pedro Sánchez. Yo creo que ahí, si tuviera un mínimo de dignidad, tendría que renunciar. Pero claro, teniendo en cuenta que tenemos al fiscal general del Estado imputado y no pasa nada tampoco, pues ya uno no sabe qué creer, Albert. Miguel Ángel Pérez, te sigo en YouTube, en Medidas Cautelares y en Libertad Digital. Un abrazo fuerte. Seguimos informando. Un abrazo fuerte y seguiremos publicando en las próximas horas información sobre la trama Koldo, sobre la trama hidrocarburos, y lo podrán ver, como dices, en Libertad Digital y en el canal de Medidas Cautelares. No te olvides, somos pseudomedios, ¿eh? No te olvides. Afortunadamente no nos financia el partido de nadie para seguir siendo libres, amigo. Un abrazo, cuídate. Abrazo fuerte, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hay un par de imágenes que hemos recibido de ustedes y que se han hecho virales. Uno, la foto de Aldama diciendo: si necesitas más pruebas, que las pidan. Saben que el gobierno lleva 10 días intentando destruir la imagen pública de Aldama. Miren como ejemplo lo que ha dicho Bolaños y Óscar López, los ministros. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Y un día tras otro intentando desprestigiar la imagen, pero claro, luego cuando le ves sentado en un consejo que representa a España junto a Ábalos de viaje a México, o cuando le dan la medalla la Guardia Civil, o cuando pasea a Sánchez en viajes personales en su coche blindado, pues te das cuenta que alguien miente y está claro quién es. Hay otra imagen que hemos recibido que nos identifica al menos a este programa. Es alguien con un cartel estos días de manifestaciones en La Riada. Que dice el cartel: amo mi país, me avergüenza mi gobierno. Carlos Marcos, sé que tú lo firmas esto. Yo seguro que también, ¿verdad? Sí, hombre, ¿cómo no lo voy a firmar si es una opinión perfectamente extendida, ¿no? Pero en cuanto a lo que decías tú, efectivamente, el Aldama, al que condecoró el ministro Marlaska a través de la Guardia Civil, pero esa medalla lleva la firma del ministro Marlaska, lo comparan con un agente de la TIA. Hombre, el agente de la TIA tenía acceso a la zona reservada del aeropuerto de Barajas, hablaba en nombre del gobierno de España con el gobierno de Venezuela, hacía negocios de hidrocarburos sorteando la posibilidad de pagar el IVA porque alguien lo protegía, y después lo comparan con el pequeño Nicolás. Hay una diferencia muy importante. El pequeño Nicolás jugaba con billetes del Monopoly. Este Aldama jugaba con dinero del nuestro, del que le facilitaban su acceso a los diversos ministerios del gobierno de Sánchez para poder forrarse, lucrarse
dando la espalda a los intereses de todos los españoles. Por lo tanto, no veo yo muy motivada la risa del gobierno, que por otra parte me pareció una risa muy nerviosa, ¿eh? Oh, absolutamente. Están de los nervios, se saben pillados, están acorralados. Sánchez acorralado puede ser muy peligroso. Gonzalo del Oro Pulido, líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Dicen que Vox está subiendo. Vamos, tal y como lo ha hecho el PP y el PSOE, yo creo que con no hablar la campaña os la hacen ellos, ¿eh? Bueno, la verdad es que las últimas semanas han sido moviditas, han pasado muchas cosas. Sí. Pero yo quiero destacar, ante la incompetencia de unos, quiero destacar la maldad de otros, ¿no? Porque si hablamos del tema de Valencia, esto creo que a Amazon le ha venido grande. También es verdad que esto le podría venir grande a cualquiera, pero te tienes que poner precisamente por eso en manos de quien manda. El problema es que quien manda en este país es una persona sin escrúpulos, una persona que todo lo hace buscando un rédito personal e incluso pues ha demostrado esta vez que no le importan ni las vidas. Y creo que es algo que es nuevo en la política española. En España históricamente hemos tenido muy malos políticos y muy malos gobernantes, pero seguramente ineptos. En este caso estamos hablando de una persona que yo me atrevo a decir públicamente que es una muy mala persona. El doctor Cabrera, médico psiquiatra, le preguntamos ayer que hiciese un diagnóstico de Sánchez. Escuchen. Más que mitómano, yo diría que Pedro Sánchez tiene un fuerte sentimiento de sí mismo. Es decir, yo no creo tanto que él se considere un enviado de fuerzas sobrenaturales o del universo o un enviado para la historia y modificar el mundo, sino se cree con suficiente fuerza personal como para cambiar lo que está a su alrededor en beneficio propio, y entonces considera que es intocable. Por lo tanto, es casi un inmortal. Yo creo que solamente se le podía matar con estacas de madera. Es tremendo Cabrera, pero en el fondo, fíjense, ayer convoca a la prensa a las 9 de la mañana, todo el mundo a ver si dimite, convoca elecciones. Nada, nombrar una ministra y hacerse protagonista. Carlos, este hombre no se irá, no dimitirá. Y si va a elecciones es porque está seguro que volverá a ganar con trampas o sin ellas. Si le imputan, se va, porque yo creo que tampoco. No, Sánchez sabe que su futuro político es el que dure la legislatura, ni un minuto más. Pero más allá de Sánchez, que es el último responsable de todo lo que está pasando, yo no quiero dejar de señalar a los periodistas del sanchismo, a los que están alimentando el argumentario de Moncloa por órdenes de Sánchez, a los que están trabajando para Sánchez a costa de traicionar a los españoles. Y no me resisto a ponerte un ejemplo de ayer lunes, cuando un programa de La Sexta, por la mañana, insistía, un juntaletras del país, que parece que es el pontífice del país, e insistía, porque acusaban a Amazon de cobarde por no haber asistido al colegio donde desgraciadamente falleció un operario. Y una periodista de las que estaba allí, debía de ser una despistada, le dijo, hombre, hablar de la cobardía de Sánchez después de ver cómo Sánchez se había escapado tipo Puigdemont en un coche saliendo allí corriendo, y el tipo del país, poniendo unas imágenes en la televisión, decía, es que le tiraron un palo en la espalda. Señores, es mentira, es un bulo. Fíjense ustedes en esas imágenes. El que recibió el palo llevaba un chaleco azul con mangas negras y zapatos color whisky. A ese le cayó el palazo. El que iba delante, que era Pedro Sánchez, calzaba zapatos negros y llevaba una cazadora de manga larga. Señor. Es mentira, no le tocó ningún palo, pero están alimentando ese bulo aquellos que dicen dedicarse a desmontar bulos. Es el mundo. Bueno, es La Secta, no puedes esperar mucho. Gonzalo, ¿si a ti también te masacran por allí? Bueno, ¿a qué te refieres? Opiniones periodísticas buscando la vuelta y mintiendo en la realidad. Vamos a decir que yo no tengo casi ni la suerte de que me masacren. Lo que intentan hacer es ocultarnos. Pero si bueno, no existierais, ¿no? Sí, la verdad es que conseguimos que no puedan hacerlo, pero cuesta. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Es evidente y lo sabe todo el mundo que ese paro le dio un fotógrafo, y a mí lo que me parece más grave de lo que ocurrió aquel día es que hemos llegado a un punto en el que cualquier persona que no esté de acuerdo con el gobierno de Sánchez
automáticamente es un malvado ultraderechista. Entonces, de verdad, a nadie le cabe en la cabeza que después de una semana de abandono total, aquella gente perdiera los nervios cuando fueron los responsables. Si es que es lo normal, no justifico la agresión, pero es que es lo normal, es que es una actitud humana. Y de verdad lo tienes que catalogar de ultra organizado. Bueno, lo que decía Carlos, los que pretenden deshacer los bulos son los que viven de los bulos y gracias a los bulos. La delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, estuvo en la zona y así la recibieron en Massanassa. Luego hizo un acto en el que es curioso porque reunió a la población árabe, la gente marroquí que vinieron a ayudar. Saben que después de muchos días y después de decir que no a Francia, a El Salvador, a infinidad de países que ofrecían su ayuda, sí aceptó la de Mohamed VI. Reunieron a todos y la delegada les habló en árabe. Assalamu alaikum. أنا أتكلم العربية قليلا بل شكرا. Claro, todo aplausos. Es de verdad, nos deben tomar por gente incapaz, por discapacitados. Yo lo siento, pero no puedo. Es como cuando Margarita Robles llega a la zona cero este pasado fin de semana. Lo primero que oyó fue esto. Darle una pala. Una pala a la señora ministra. Una pala a la señora ministra. Darle una pala. Son capaces de enfrentarse a la gente diciéndole, no solo ella, sino Francisco Javier Marcos, el jefe de la UME, que ellos lo han hecho bien, que el ejército estaba ahí. Pero el barro, hoy que no hay barro, hoy se puede venir tranquilamente. Pero en la tarde no. Yo sí que estaba con mi madre. Las primeras horas vamos Ya. Es que aquí no se lo días sin nadie. Pero yo cada día se me caen las lágrimas 5 o 6 veces por el sufrimiento que veo. Yo sí que he enterrado a mi madre. Sin nadie. No, usted diga lo que quiera. No, yo digo la verdad. A las 12:30 de ese día tan terrible estábamos aquí. Aquí una capitán que dice que a las 12:30 del miércoles siguiente estaban ahí, es mentira. Los garajes, dentro de uno de ellos se grabó el tono de la ministra, que además de apalear a los vecinos, que además de no acudir a auxiliarlos, les dijo a gritos que la culpa no era suya. Los militares que están trabajando, y te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes privados subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Los garajes subsidiarios no es lo importante, es decir, arréglensela ustedes. A ver, tú has estado, Gonzalo, en la localidad Albal, al ladito de Catarroja, sacando barro. ¿No tienen vergüenza, no tienen memoria o siguen confiando en que nosotros olvidaremos? Pues hay un poco de todo, Yo le querría recordar a la ministra que evidentemente el responsable número uno es el número uno, el famoso uno, el señor Sánchez, pero ella el primer día dijo que el ejército no estaba para estas cosas. Sí. Que me parece lamentable cuando el ejército, cuando hay una desgracia en Marruecos, y me parece muy bien, ojo, me parece muy bien, lo primero que hace es ir a ayudar. Pero hombre, cuando pasa en tu propio país, tienes que estar en el minuto uno. Yo soy de los que piensa que prevenir eso no es fácil. No es fácil porque, bueno, las cosas se complican de golpe y no es fácil. Pero una vez ha ocurrido la desgracia, lo que es imperdonable es no hacer nada. Yo te puedo decir que en mi experiencia yo estuve un fin de semana y no fui para hacerme la foto, sino porque mi pareja estaba loca por ir a ayudar y bueno, nos vimos obligados y aprovechando un fin de semana que yo tenía pocas cosas, fuimos y ojalá podamos volver pronto. Lo que vimos fue algo muy bonito, que es la solidaridad de los españoles, la gente joven con la que muchas veces nos metemos, yo el primero, por su falta de compromiso, ahí estaba ayudando y lo que vimos fue un abandono total y absoluto de una catástrofe que el que no ha estado ahí no es consciente de lo que es. Allí hay para meses
para conseguir un mínimo de normalidad. O sea, yo estuve 15 días después y todavía estaban los coches volcados por la calle, todavía había casas, y a día de hoy todavía me consta que hay casas sin luz, sin agua y sin gas, que ha pasado un mes. Bueno, o sea, y escuelas sin poder abrir. Hoy se cumple un mes y hay escuelas sin poder abrir. ¿Pero qué es esto? ¿Un mes sin escolarizar? ¿Qué es esto? ¿El tercer mundo? El tercer mundo. No lo entendimos las primeras horas, pero pasado un mes aún se entiende menos, Carlos, a no ser que a mí es lo que me cuentan desde allí, que la orden es que parezca que hacemos algo, no que lo hagamos, que lo parezca, para ir enterrando a Amazon y salpicando a Amazon todo lo que puedan y cargarse una pura cuestión política que delante de la muerte de 200, 300 o las que hayan muerto, eso debería ser indigno, debería ser un delito. Pero esto ya no cuela, Albert, ya no cuela. Ahí hay una población muy numerosa de personas que llevan sufriendo un mes, pero sufriendo porque nosotros podemos contarlo aquí, pero las horas por la noche a la intemperie, sin casa, sin coche, sin trabajo, eso es muy duro. Y ya no están para comprar cualquier discurso. A mí me sorprende muchísimo. Yo sé la colonización que Sánchez está haciendo de todas las instituciones, pero ver a un teniente general del ejército arropando políticamente a la ministra Robles cuando ésta está tratando con desprecio y con desdén a gente afectada por esa catástrofe, me da vergüenza. Me imagino que como ahora los ascensos del generalato van más por decisiones políticas que por méritos de carrera, pues alguno querrá consolidarse. Seguro. Y este tal Marcos, que se apellida como yo, pero que nada tiene que ver conmigo, está comprando todos los boletos. Pero ya no se mira, puedes engañar a unos pocos mucho tiempo, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo. Aquí Mazón ha tenido una gestión muy mala y el gobierno de España tanto peor, porque Mazón tuvo negligencia pero no tenía medios y el gobierno de España tuvo la maldad de dejar que Mazón quedara en evidencia renunciando a enviar urgentemente los medios, que eso sí, envía a otros países cuando les afectan catástrofes naturales. Es una sangría moral de tal calibre que los españoles ya no podemos soportar. Mira, Albert, perdona que arrisme el ascua a mi sardina. Más motivos para firmar esta moción de censura ciudadana que se está promoviendo desde este programa. Porque los ciudadanos ya no podemos hacer otra cosa, pero tenemos que elegir entre quedarnos mirando la tele y pegar gritos al vacío o poner nuestra firma, que son ya casi 30.000 los que nos hemos unido en este esfuerzo para demostrar que Sánchez gobierna sin el legislativo, como confesó él, pero también gobierna sin la ciudadanía. Y eso en mi país se llama autocracia, que es donde el señor Sánchez se siente cómodo y quiere colaborar. Claro que Zapatero saldrá, porque Aldama conoce todas las relaciones de Zapatero con el gobierno de Venezuela, porque de él sí confiaba más en el señor Aldama que en el señor Zapatero. Claro que saldrá. No sé si compraron la Secretaría Internacional de los Socialistas, no sé lo que hicieron. Lo que sí sé es que están mercadeando con España, dejándonos un país hecho unos zorros y del que en algún momento los españoles tendrán que reivindicar la honorabilidad de nuestro país, sostenida y mantenida durante siglos para llegar a ser lo que fuimos y que estos están destrozando en apenas 6 años. No podemos consentirlo. Yo les animo a firmar. No podemos hacer otra cosa ahora. Firmemos esta moción. Seamos muchos. Que se enteren en Europa de que Sánchez gobierna como un perfecto autócrata. Está en change.org. Moción de censura ciudadana al gobierno español. Estamos sobre las 30.000 firmas. Te la he enviado también, Gonzalo, para que la divulgues a tu gente en Barcelona. Y miren, se produjo una declaración en el Senado, la hemos colgado íntegra el fin de semana pasado en el segundo canal, en Confidenciales Castellón. Y es Santiago Posteguillo, Premio Planeta, escritor de los más vendidos. Él estaba en la zona inundada. Estos 2 minutos de los 10 que dura la explicación les dirán por qué hay que firmar la moción. Escuchen. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer, estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí,
había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español. Muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero el segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Diez minutos dura esta explicación tan clara de Santiago Posteguillo. Sirve para cualquiera de los lugares inundados, porque tardaron días y algunos hoy, un mes después, no han recibido ayuda de nadie, ni de su ayuntamiento. Por ejemplo, en Benetúser, hay muchos edificios donde solo los vecinos han ayudado a los vecinos. Ven pasar algún uniforme, pero eso, pasar a la hora de sacar del garaje los coches han de ser ellos. Esto, Gonzalo, tú eres alguien de la sociedad civil metido en política hace 4 días. Esto es el fracaso de la política y el éxito de la sociedad civil absolutamente. Sí, yo creo que es el fracaso. La verdad es que el testimonio es estremecedor. Yo lo escuché el otro día a los 10 minutos, que recomiendo a todo el mundo que escuchen los 10 minutos porque son 10 minutos que valen la pena y que describe muy bien la impotencia y la dejadez, como él dice, que es algo inconcebible en un país del primer mundo, ¿no? Yo creo que esto es el fracaso, y perdonad que yo también voy a arrimar Vamos a ver. Te has emocionado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás allí, ves lo que ha sufrido esa gente. Ya. Y sobre todo ves, repito, algo muy bonito, que es cómo la gente se vuelca a ayudarse, gente que no te conoce de nada. Pasa que en su casa ha hecho bocadillos de tortilla, porque es lo único que se ven capaces de hacer. Y van repartiendo bocadillos de tortilla por todas partes, y ves a gente venidas de todas partes de España. La verdad es lo mejor de la sociedad. Y también ves lo peor de nuestra sociedad. Y creo que aquí lo que ha fracasado rotundamente, es el Estado autonómico, y lo siento, pero hay que decirlo. Porque en cualquier país, todo el mundo sabe quién tiene que tomar las riendas del problema desde el minuto número 1. Aquí, entre unos y otros, la casa sin barrer. Repito, a uno le vino muy grande, el otro esperó una semana. Porque yo te puedo decir que allí militares hay, pero hay pocos, no da abasto. No están los militares que debería haber. Sí. Allí hay 4 gatos todavía para la magnitud de la tragedia. Hay 4 gatos. Y yo, mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo estuve 2 días nada más. En los 2 días, lo único que nos dio tiempo a hacer es limpiar un local que debe tener 60 metros cuadrados. 2 días tardamos, porque había muchos trastos. Era un local con muchos trastos. Pero la cantidad de lodo, de barro, de porquería que hay metida ahí, por eso te digo que hay para meses. O sea, hay coches, hay parkings que si no metes maquinaria pesada, no se van a vaciar en meses. Seguro. La dejadez es imperdonable. Es imperdonable. Sí, pero aquí hemos hablado con los zapadores del cuartel del Goloso, aquí hemos tenido informes de la gente de la OTAN, hay una base de la OTAN en Valencia con todo tipo de equipos.
estaban preparadísimos la noche del 29, jamás les dejaron salir. Es más, hoy al acabar el programa estará por aquí Ricardo Ferris, que fue jefe de la policía en Valencia, colaborador, y ha grabado a varios militares que a día de hoy, un mes después, siguen prohibiéndoles moverse en según qué lugares. Es decir, la orden es la que es política y es poco a poco. No corráis, lentamente. Si quieren más ayuda, que la pidan, ¿verdad? Pues esa consigna se mantiene hoy en los cargos que dependen del gobierno central. Y los de la comunidad autónoma es que ni están ni se esperan. Hay 30.000 médicos, luego nos lo contará, en una lista de espera que se han ofrecido a colaborar en Valencia y ni les han llamado. Y mientras tanto están repartiéndose fármacos los vecinos. Carlos, yo estoy con Gonzalo, es decir, yo creo que después de los años que llevamos de democracia, el estado de las autonomías ha fracasado y deberíamos retomar, cambiando la Constitución, otra fórmula en seguridad, en sanidad, según qué cuestiones. No puede haber reinos de taifas. ¿Qué te parece a ti? Pues tengo muchas dudas sobre ello, Albert. Mira, los constitucionalistas diseñaron un texto que sirvió para generar una concordia y dar estabilidad a un país que salía de un periodo de la dictadura para incorporarse a una democracia. Como había dicho Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley. Todo esto se empieza a pudrir cuando, de la mano de Podemos y el Partido Socialista, pretenden cargarse el espíritu de la transición y convierten aquello que había sido concordia en odio. Y ahí generan una polarización brutal. Y ahí nos recuerdan a Franco cada 2 por 3. Cada vez que tiene un problema el gobierno sale el comodín de Franco. Lo desentierran. Yo no sé qué es lo próximo que van a hacer con él. Es que no se dan cuenta de que los españoles que nacimos al calor de la Constitución del 78 estábamos muy orgullosos de aquel proceso. Yo recuerdo una comida que se celebró en una sociedad de La Coruña entre militares de los dos bandos y acabaron todos llorando y abrazándose, dando por zanjado aquel enfrentamiento civil que tanto castigó a los españoles. Dicho esto, hoy por hoy no es que esté fallando la Constitución, ni tan siquiera el diseño del Estado de las Autonomías. No pudieron pensar los constitucionalistas, que de buena fe se pusieron de acuerdo desde puntos de vista ideológicos muy distintos, en que iba a llegar gente que iba a actuar con maldad desde el gobierno. Y aquí tenemos un problema de maldad. No es un problema de la ley, no, es un problema de que la persona que tiene que tomar las decisiones valora. ¿Qué pasa si mando a los militares? Que resuelvo antes el problema. Y si no los mando, que pongo a Amazon en evidencia. Es tan cutre el razonamiento, tan inhumano, tan vergonzoso, que no podemos por menos que denunciarlo, aunque nos llamen conspiranoicos. Me da igual, es una verdad como un templo. El hecho de que el Partido Popular, hasta hace muy poco tiempo con Vox, gobernara en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de España, lleva a Pedro Sánchez a intentar dañar como pueda a cada una de las comunidades. Por eso castiga a Madrid, por eso castiga a Valencia, por eso castiga. Pero de verdad, hay más un problema de personas que obran de mala fe que un problema de textos legislativos, que se podrán corregir, que se podrán mejorar, pero ese no es el problema que tenemos ahora. El problema es quién tiene que tomar las decisiones al amparo de la ley. ¿Cuándo lo hace? Pero que ya ha ocurrido, Pero que ya ha ocurrido. Aquí bomberos me contaban cuando murieron abrasados 11 bomberos en Guadalajara, había un cuartel en Cuenca y no pudieron ir porque era otra comunidad autónoma. Es decir, las autonomías mal entendidas en casos de sanidad, seguridad, en unas cuestiones básicas que son del Estado, matan, provocan muertes, y ya ha ocurrido varias veces. Esta es una más. Aunque la base, el fondo es la mala fe, la mala intención, poner el escaño, el politiqueo por delante de la vida humana o de la muerte, ¿no? Sin duda. Bueno, me vais a dar un minuto, vuelvo con vosotros, tengo más invitados y sobre todo muchos mensajes de ustedes que están muy activos. Sigan así, en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes pichi catalán?
¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Para desmentir a Sánchez, solo hay que escuchar a Sánchez. La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. A ver, lo peor, que no se da por aludido en su megalomanía. El autócrata Sánchez cree que él no es lo mismo que Rajoy, que está en otra onda. Aquí estamos con Gonzalo de Oropulido y con Carlos Marcos, con el líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona y con el empresario. Antes lo comentabais, escuchen el momento, medalla a la orden, al mérito por parte de la Guardia Civil por su tributo a España. Entrega la medalla el coronel Francisco José Vázquez. Recibe la medalla Víctor de Aldama. Que necesitamos de personas como tú, que de una manera absolutamente desinteresada pues aporte, aunque muchas veces pensáis que son pequeñas cositas, pero para nosotros son cosas que nos resuelven los apartados que no podemos resolver. Porque hace cosas, ayuda donde la Guardia Civil no puede llegar. Le ponen la medalla a Víctor de Aldama. Marlaska estaba de acuerdo, aunque ahora digan que si no lo conocían, que si era el pequeño Nicolás. Y aplauden. Año, 2022, hace muy poco. Esto, señores, es solo el principio. Hay muchas pruebas de que Aldama no miente. Ya les hemos dicho que antes del viernes va a entregar nuevas pruebas, según información de este programa, al juez. Por ejemplo, cuando habló de las reuniones con Teresa Rivera y Begoña Gómez, ¿recuerdan? Para la repoblación de la España vaciada. Escuchen lo que decía Begoña Gómez entonces. Yo tengo un expertise de más de 20 años dentro de lo que es el tercer sector, que engloba diferentes organizaciones, tanto de cooperación a desarrollo, como es de investigación, como es cultural, social, y este último año yo destacaría un proyecto que es el proyecto de la repoblación. ¿Tú le entiendes, Carlos, cuando habla Begoña Gómez? A mí me cuesta cada vez más. No, hombre, Begoña Gómez se explica perfectamente bien, no tiene problema. Ella manejaba los negocios desde Moncloa y tenía los servicios técnicos de Moncloa a su disposición para poder avanzar. De todas formas, Alberto, tú es que me haces siempre una trampa,
porque me riñes, porque estoy cabreado siempre y me cuentas cosas para que me cabree más. Entonces ya mi encabronamiento empieza a no tener límite. Ya me creo, sinceramente, que todo este montaje de corrupción que acorrala al presidente del gobierno se generó en Ferraz y en Moncloa. Y con ese eje poderoso, no cabe la menor duda, contó con la complicidad de esos partidos nacionalistas a los que la corrupción les horrorizaba cuando afectaba al Partido Popular, pero parece ser que con la corrupción del Partido Socialista están muy cómodos y de ahí no se mueven. Todo eso para disculpar el hecho de tener una mayoría parlamentaria Frankenstein, como llamó Rubalcaba, que no yo, un socialista del PRO, porque dentro de esa mayoría Frankenstein no están en juego los intereses de España, están en juego los equilibrios de un tarao mental que se fue a vivir a Waterloo escapando en el maletero de un coche, de unos herederos de los asesinos de ETA, muchos de ellos activos, condenados por terrorismo, que son hoy interlocutores válidos con el gobierno de España. Es una locura de tal magnitud que Begoña Gómez en todo esto es una caricatura de lo que pasa, un síntoma, pero una caricatura. En España están pasando cosas muy graves y muy profundas, y todo esto delante de la cara de los españoles, que no podemos hacer nada. Firmen esa moción, señores, que va a ser muy importante. Escuchamos mensajes hablando de Aldama. Jonathan, José, Óscar, Rubén y Fabián. Yo pienso que ha llegado a un pacto con la Fiscalía para que lo dejen en libertad, amenazando con información sobre Pedro Sánchez. Creo yo que es un bulo montado por Pedro Sánchez y Aldama. Por eso la ha sacado de la cárcel. Yo creo que Aldama ha soltado lo que ha soltado, que es bastante grave, para estar en seguridad. Hoy en día a Aldama le viene un accidente o algo, no te digo lo que se va a mover. Mucho cuidado con Aldama si va a presentar las pruebas, efectivamente, o por el contrario, ya que es un comisionista, como le llaman ahora, o un corrupto de alto nivel. Estos corruptos tienen sus tarifas, sus precios. En este momento él debe tener un precio por su silencio, un precio además que debe ser altísimo. Entonces todo depende si Sánchez quiere pagar ese precio. ¿No te parece un poco raro que coincida el retorno de la UCO desde la República Dominicana con las confesiones de Víctor Aldama? Miren, la UCO y Aldama, iba a decir, van de la mano. No es así, pero todo lo que dice Aldama lo confirma la UCO. Por ejemplo, se ríen los ministros porque Aldama ha dicho que colaboró con la CIA, con el CNI o incluso con el MI6. Bueno, miren, hay un dato en la UCO, en octubre pasado lo contamos, que pidió permiso de armas a la Guardia Civil, Aldama, y en el informe pone que lo necesita porque sus colaboraciones suponían un riesgo para su integridad física. Y la Guardia Civil le concedió permiso de armas tipo B porque consideraban que sus relaciones eran peligrosas. Eso coincidiría con colaborar con servicios de inteligencia. Yo no creo que mienta Gonzalo, yo no sé si está elevando el precio, es decir, si enseña la patita para luego recular. Espero que no, nos disgustaría. Lo que sí sé es que le ha cabreado monumentalmente mucho el ninguneo que han tenido todos en el gobierno, empezando por Sánchez, después de ser una pieza clave, absolutamente clave en este gobierno. Antes de darte paso, te pongo un ejemplo. ¿Recordáis el documental tan triste de Primavera de Sánchez, el que nunca se vendió a ninguna tele y acabó poniéndolo El País? Bien, hay un momento en el que están grabando a la secretaria de Pedro Sánchez y le llama un tal Víctor. Y ese Víctor le pasa a Sánchez, que lo tiene al lado. Escuchen la escena. En algo tan bonito y te dan esa oportunidad. Pues ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime. Ah, vale. Hola, presidente, ¿qué tal?
Vale, ahora mismo. De acuerdo, venga, hasta ahora. A ver si el documental al fin sirve para algo y es útil. O sea, Víctor, un tal Víctor, claro, le llama y le pasa a Sánchez que le tenía al lado a la secretaria mientras la están grabando. Esto huele muy mal, Gonzalo. ¿Tú crees que hay trampa? Bueno, Sánchez es capaz de decir que era Víctor Orbán, porque como es capaz de todo, pues es capaz de decir eso. Capaz. La verdad es que estamos viendo, pues seguramente los últimos estertores de un ser pues despreciable, y lo digo así en mayúsculas, que utiliza a todo el mundo y una vez los quema, pues ya no le sirven. Y con Aldama pues parece que es exactamente lo mismo. Yo no creo que Aldama se vaya a echar atrás, no da la sensación. Carlos tampoco, hacía así con la cabeza, yo tampoco lo creo. Yo no lo creo, yo creo que ya cuando te metes en ya tiras para adelante, ya cuando te metes en esta situación ya tiras para adelante. Y además sabe que lo único que tiene en contra Sánchez es que es un tipo pues atípico. Recordad que es un señor, y vuelvo a lo de Valencia, que llegó a Paiporta riéndose. Llegó, perdonad la expresión, descojonándose. O sea, ¿qué persona con un mínimo de empatía llega a un sitio donde ha ocurrido esa desgracia riéndose? Sí, o sea, sí. Eso define muy bien lo que es el señor Sánchez, ¿no? Y cuando se fue afectado porque seguramente él se pensaba que se iba a dar un baño de multitudes y le silbaron y le insultaron y los pobres reyes que allí estaban aguantaron pues toda la porquería verbal que iba hacia Sánchez, que era el máximo responsable, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, y claro, este hombre tiene, lo que sí que sabemos es que va a aguantar hasta el último minuto, como decía Carlos, porque es un tío que todo lo demás le da igual, pero realmente es un ser que en cualquier otro país del mundo estaría ahora mismo contra las cuerdas y en una situación muy seria. Él tiene a su mujer imputada, tiene a su hermano imputado, está en el punto de mira y está tan pancho. Y, como decía Carlos, apoyado por lo peor de lo peor de España. Algo que dos generaciones antes o una generación antes de políticos, estoy convencido que con sus errores jamás habría sido capaz de hacer. Ninguno. ¿Cantará todo Aldama o no, Carlos? Una cosa que quiero, que vosotros, tú seguro que recuerdas, Albert, Gonzalo, no lo sé porque me pareces un poco más joven que yo. Tú recuerdas el escándalo de Filesa, Malesa y Time Sport, que afectaba al Partido Socialista. Sí. Este escándalo, por lo que el PSOE fue condenado como partido, la primera vez en democracia que se condenaba a un partido, surgió por el cabreo de una secretaria a la que habían despedido y que largó. Aldama no es una secretaria. Aldama no es uno que pasaba por ahí. Aldama tenía la confianza y el respaldo del gobierno de España para actuar. Por eso Venezuela le daba credibilidad. Por eso en México podía hacer negocios. Por eso la Guardia Civil lo condecoraba. Por eso Marlaska firmaba su condecoración. Por eso era un personaje respetado. Y por eso lo recibió Sánchez después de un mitin para sacarse una foto y darle las gracias por lo que hacía. Pero es que Aldama ha hecho más que poner el ventilador. Aldama se ha autoinculpado de delitos muy graves. Es decir, la gente que tira de la manta tira poquito porque no quiere dejar los pies al desnudo. Este no. Este ha tirado de la manta, ha dejado desnudos sus pies y solo corre un riesgo: que lo maten. El único riesgo de Aldama en este momento para que no continúe el camino que ha emprendido es que lo hagan desaparecer. Y lamento decir que en este momento en España yo no estoy en condiciones de asegurar que este señor no vaya a sufrir algún tipo de accidente. Es lamentable decir lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo porque así lo pienso. Carlos, si no me equivoco, decían que el juez la había dejado libre porque en la cárcel ya había recibido amenazas. Exactamente, había recibido amenazas en prisión. Cuando él dijo que iba a declarar, un preso se le acercó y le dijo que le iba a chutar para acabar con él. A ver, es que yo esto lo conté ayer y creo que es bueno que no lo olvidemos. Esto no es un grupo de políticos corruptos que meten la mano en la caja. Hemos tenido muchos de estos en PP y en PSOE. No. Esto es posiblemente, y voy a decir presuntamente para que no se querellen, el primer presidente del gobierno en España colocado por una organización criminal. Lo que digo es muy grave, pero las relaciones de Sánchez con Venezuela han financiado todo.
la campaña de Sánchez, el que llegara al poder a través de Zapatero, y finalmente su huida hacia adelante sigue siendo financiada por un narcoestado. De manera que cuando tú aceptas el dinero, la financiación, el apoyo económico, sin el dinero de Venezuela, Sánchez no estaría en la Internacional Socialista presidiéndola, no habría mantenido el puesto. A cambio te piden favores. Sánchez ya no es libre, Sánchez depende de ese dinero sucio de Venezuela, de un narcoestado. Esa visión nos cambia todo, y por ahí voy con lo que ha dicho Carlos. Miren, hay un grupo de locos salvajes venezolanos que se llaman el Tren de Aragua, que son puros delincuentes. Aquí les hemos dedicado algún editorial. Bien, pues están ya por aquí en España. Aldama tenía una relación más que íntima, y ya me entienden, con Delcy Rodríguez. Y ahora Aldama lo está soltando todo. Claro que hay que proteger a Aldama. Claro que es el objetivo a batir. En lugares donde la vida no vale nada, se han puesto a jugar aquí a la política Sánchez en Moncloa con un grupo de corruptos. Y creen que no van a ser capaces de obligarles, extorsionarles o incluso acabar con la vida de un testigo. Naturalmente que sí. Me parece, Gonzalo, tenemos todavía el chip de que esto era una democracia. Con Sánchez todo ha cambiado, ¿sabes? Sí, y además ya, nuestro presidente ya lo dijo hace tiempo, que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y el otro día, en una entrevista que dio a otro medio de comunicación, dijo una cosa que yo veo muy acertada, ¿no? Habló de la Rosa Nostra, ¿no? La Rosa Nostra, ¿no? Y realmente los comportamientos del PSOE últimamente son comportamientos pues casi mafiosos, ¿no? Y esta es la realidad, de España. Más mensajes. Hablando de Sánchez, Amador, JL, Elena, Tony y Meneses. El pueblo necesita una guía. Yo propongo que nos convoquéis a salir a la calle. Unos periodistas honrados, imparciales, que no estén ligados a ningún partido político y que os preocupa España, y a través de vuestras plataformas de comunicación, los que tú consideres que van a hacerse eco de esta petición tan importante para España. La Unión Europea, después de ver todo esto, no da señales de vida. Tendría que, hacer dimitir a Sánchez o echarnos de la Comunidad Europea. Después de 6 años ya de gobierno estamos viendo que la corrupción del PP era un juego de niños en medio del parque infantil, y que si comparamos a Bárcenas con Aldama, pues deja a Bárcenas como un simple cajero de supermercado, ¿no? Toda esta cuchipanda desbrozando los bosques y limpiando los cauces de los ríos hasta que no quede ni una cañita ni nada de nada. Sería una maravilla, vamos. Pedro, manos arriba y contra la pared. Pedro, te embetunaré. Manos arriba y contra la pared. No le falta razón a este amigo. Oye, fíjense la escena que hemos recibido. Un camión en la autopista, un camión particular, no es de nadie más que el que lo conduce. Y en lugar de pintar la marca de su empresa, de su SL, el camión, vean el vídeo, pone: Pedro I el mentiroso, ya nadie te cree. Mira. ¿Eh? Con 2 cojones. Sí, señor. España no te quiere, con el camión bien grande. Yo esto, Carlos, no lo había visto con otros presidentes. Tanta animadversión a un presidente del gobierno. También es cierto que gobierna sin haber ganado elecciones, y eso se paga, entiendo, ¿no? No, lo que ocurre es que el presidente Sánchez, el sanchismo, viven en una burbuja política, que han perdido todo el contacto con la realidad social y con la ciudadanía. Y es cierto que él se podrá mantener por la aritmética parlamentaria y rodeado en esa burbuja que lo protege porque les interesa. Pero el cabreo en la sociedad es creciente, cada día mayor. Mira, yo creo que Trump ganó porque fue capaz de larvar los últimos 4 años ese sentimiento de engaño y de mentira que en el pueblo americano le supuso ganar prácticamente en todos los estados, incluidos los históricamente estados demócratas de Estados Unidos. En España,
puede parecer que no pasa nada, pero se está alarmando un sentimiento de venganza contra quien nos está haciendo tanto daño que se acabará pronunciando. Es posible que el tipo aguante 3 años, es posible, porque tiene la cara de hormigón armado, pero después de esos 3 años acabaremos teniendo la voz en el pueblo. Y solo 2 cuestiones que se ligan con lo que hablábamos antes. Sin Bildu, Sánchez no sería presidente de gobierno. 2. ¿A dónde se escapaban los etarras que huían de España tras cometer asesinatos? A Venezuela, donde le daban cobertura. Ahí hay un nexo muy importante que también habrá que investigar. Pero yo, como siempre te digo, Albert, espero que no me eches después de lo que nos enteramos ayer sin hablar del fiscal general o del Lobatón este de Madrid. Hay que hablar del tema. Bueno, hablemos del tema porque en el fondo es lo mismo, ¿eh? Es cómo actúa este gobierno. Es decir, yo he escrito un mensaje a Lobato que le tengo en buena estima. Me parece que debería salir del PSOE ya, pero bueno, esto se lo he dicho 1000 veces. Y yo le he dicho infinidad de veces a Juan Lobato, no te fíes, te va a engañar. Bueno, y lo último que le he dicho es de hoy mismo. Hacer política con jefes delincuentes tiene eso. Y responde, muchas gracias, un abrazo, Albert. A ver, esto es muy fácil, ¿no?, de explicar, Carlos. Esto es muy fácil. Es decir, el fiscal general filtra una información privada a Moncloa. Óscar López, jefe de gabinete, hoy ministro, la filtra a Lobato para que la suelte. ¿Con qué intención? Perjudicar a Ayuso y cargarse a Lobato, porque saben que lo que le están pasando no se puede hacer público. Lobato, que es técnico de Hacienda, se da cuenta de la trampa y dice: me voy al notario y denuncio que he recibido, o al menos notifico, ¿verdad?, que he recibido esto por WhatsApp, pero no lo he hecho público. Y al final, quien lo hace público es la de siempre, Angélica Rubio, directora del Plural, hoy consejera de Radio Televisión Española, apuesta por Moncloa, 100.000 al año. Lobato, desde que dijo no lo publico, está sentenciado, le van a cortar la cabeza y lo sabe. Aquí lo grave es que un partido como el PSOE sea capaz de urdir una trampa tal para perjudicar a un oponente, Ayuso, y cargarse a alguien que no es de los suyos, Lobato. O sea, esto es pura mafia, Gonzalo. Esto tú lo ves en Vox y te cortan las venas o te vuelves a la vida privada, ¿no? Absolutamente. Es que lo que hablamos antes, nos hemos acostumbrado a un nivel de corrupción instaurada que ya, pues por mucho que pase, pues la gente parece que lo traga todo. Pero es que estamos a unos niveles de corrupción nunca vistos. Hay que recordar que en su día, cuando el Partido Popular tomó el poder, con la época de Felipe González, fue porque España se cansó de la corrupción. Y yo creo que los niveles de corrupción no tenían nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Claro, es que ahora estamos viendo además las corrupteles que ya no es para ganar dinero. O sea, es que es la corrupción para tomar el poder en todo y prácticamente ir construyendo poco a poco una dictadura, una autocracia, como decía Carlos, ahora mismo es autocracia, pero que lo que busca es construir una semidictadura, ¿no? Y es gravísimo y es preocupante cómo la sociedad española, el hartazgo que tiene, hace que muchas veces piense que no hay nada que hacer. Pero a mí me gustaría hacer reflexionar a la gente que es la única manera de sacar a estos políticos es en las urnas. Es que no hay otra. No hay otra. Carlos. Perdona, Albert. Es que nos estamos saltando algunos pasos del proceso que yo creo que merece la pena poner encima de la mesa. Efectivamente, el informe de la UCO señala al fiscal general como promotor de la filtración de esos datos. Pero ¿quién le manda esos datos fiscales de un particular al fiscal general del Estado? Claro, el Ministerio de Hacienda tiene facultad para acceder a esos datos, pero quien le manda a Lobato el email es la jefa de gabinete del jefe de la Secretaría Técnica de Moncloa de Pedro Sánchez, Óscar López. Hoy ministro. Hoy ministro. Es decir, todo esto dibuja un panorama un tanto mafioso, en el que absolutamente todas las instituciones del Estado se dejan dirigir por una sola batuta. ¿Y quién tiene esa batuta?
el presidente del gobierno, que es el que tiene poder para hacer esto. El Todos número los demás, uno. yo recuerdo mucho que decían que cuando atacaban al franquismo y tal, decían, no, Franco fue muy malo, pero mucho peor fueron los franquistas. Pues yo digo, Sánchez es muy malo, pero muchos peores están siendo los sanchistas, porque con tal de colgarse una medalla o hacer méritos ante el jefe para que le dejen seguir viviendo de la política, yo calculo que no hay 10 diputados que tengan vida laboral fuera del Parlamento del Partido Socialista. Por lo tanto, cuando su sueldo, su modus vivendi depende del sueldo, de la decisión de Pedro Sánchez, están todos en primer tiempo de saludo, porque Santos Cerdán o vuelve a limpiar aparatos de aire acondicionado a Mercaderilla o a no sé dónde, o no tiene otra cosa que hacer. Sí, sí. ¿Cómo van a salvar a Santos Cerdán si este señor va a acabar demostrando que le entregó un sobre con 15.000 euros? ¿Cómo es posible que Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, haya podido recibir 25.000 euros a cambio de un hecho absolutamente demostrable, que es paralizar un embargo de Hacienda que afectaba a una empresa de este señor? Yo supongo que el juez ya habrá pedido a Hacienda el expediente. Bueno, esta historia, que en tal fecha se prorrogó. Esto que estás contando es especialmente demostrable, como dices, es decir, Aldama pide un favor fiscal porque una empresa amiga suya se lo dice y seguro que cobró por el trámite. Y se lo pide a la ministra María Jesús Montero a través del jefe de gabinete Carlos Moreno. Le hace el favor, bloquea una inspección fiscal a una sociedad de la trama de mascarillas y le pagan 25.000 euros frente a Hacienda en un local. Bien, lo que no saben es que la UCO tenía pinchados los teléfonos en aquel momento ya de la trama, sobre todo de Koldo. Y en ese pinchazo aparece la reclamación de Aldama a Koldo insistiéndole para pedirle este favor. ¿Saben qué ocurrió? Que le pagó los 25.000 y que hay 2 inspectores que son los que habían abierto la inspección a esa trama, a esa sociedad de la trama de mascarillas. ¿Y sabe qué pasó? Que a los 4 meses los 2 fueron cesados. Pura mafia. Escuchen más mensajes, Valentín. Recordar que uno de los mayores enemigos que tiene España en estas elecciones se llama Indra, que falsifica los votos, como hemos visto en las últimas 2 elecciones. Escuchen a Diego, habla de la inmigración. Y ahora hacen falta inmigrantes. Pues aquí en Vigo hay muy poco trabajo. No es que no se quiera trabajar, hay muy poco trabajo. Y este esperpento, este mamarracho, empezando por el número 1, ahora hacen falta. Yo soy inmigrante y yo me vine aquí sin conocer nada a ver qué podía hacer. Esto no va más. Esto no es un Estado fallido. Con perdón de la palabra, esto es una mierda. España la convirtieron en eso. Sabes, Gonzalo, que hay 900.000 inmigrantes que van a legalizar en cuestión de meses. Y sabes que la estadística demuestra que el inmigrante legalizado vota habitualmente al partido que le ha legalizado. Normalmente el inmigrante al llegar aquí, yo entiendo que haríamos igual, si fuéramos de inmigrantes a otro país, votas a un partido que puede tocar poder. Aquí siempre votan o PP o PSOE. Es muy difícil que vote a un minoritario. Bien, siempre acaban en una mayoría, no al 100%, votando al partido que les legaliza. ¿Están legalizando inmigrantes para conseguir el voto que no tienen de españoles? Sin duda alguna, porque además están viendo que el voto juvenil, les guste o no les guste, el voto juvenil es un voto revolucionario, es un voto que en general se va a Vox, lo dicen todas las estadísticas y todas las encuestas. Y ellos, pues seguramente la única forma que tienen de mantener el poder, pues es con savia nueva. Claro, ¿cuál es el problema? Primero, que estás lanzando un efecto llamada terrible. Terrible porque, como decía este último oyente, no hay trabajo para todos. Todos los que tenemos hijos, digamos, adolescentes, sabemos a lo que se enfrentan. Se enfrentan a un mundo laboral muy complicado, con poco trabajo y con sueldos muy bajos y con la vivienda disparada. Pero es que la vivienda, uno de los motivos por el que está disparada, es por la inmigración.
Porque un país donde llegan 4 millones de personas en poco tiempo, tienes que construir y no se construye a ritmo suficiente. No es lo mismo cuando tú vas teniendo hijos y de generación en generación crece porque tienes 20 años para ir construyendo, que cuando de golpe te llega tantísima gente. Así que, por desgracia, hay partidos que se están tomando el tema de la inmigración como una jugada para perpetuarse en el poder. Y es una cuestión muy seria. Nosotros somos muy pesados con el tema de la inmigración ilegal, pero es que o pones orden, en todo en la vida tienes que tener orden. Es que todo es bueno, y hasta que te pasas. El agua es buena, el agua da vida, pero el agua en exceso mata, lo hemos visto ahora hace unos días. Y todo tiene que tener su punto. Y con la inmigración ilegal es exactamente lo mismo. Y si lo que haces es permitir inmigración ilegal para luego legalizarlos, estás dando un mensaje al resto del mundo que nos tiene que hacer temblar. Mira, Albert, voy a hacer una cita sin mencionar al autor, porque ya ha fallecido, pero un día aquí en Madrid, tomando un café con él, me hizo una reflexión y la quiero compartir con la audiencia y con vosotros. Me decía este buen hombre, un sabio, decía, mira, las democracias liberales corren un peligro, sobre todo las occidentales, que es el intento del mundo musulmán de colonizarlas. Y para eso tienen un arma muy importante y muy poderosa. Decía yo, ¿y cuál es? Las barrigas de sus mujeres. Y es verdad. Los inmigrantes vienen aquí, envían familias de 8, 10 hijos, 12 hijos y después votan. Y así en Londres hay un alcalde musulmán. Claro, porque al final van a ser más. Nosotros no tenemos hijos porque hacemos imposible que nuestras mujeres tengan hijos. Les facilitamos absolutamente los derechos de la mujer, incluyen el aborto en ese derecho. Por lo tanto, nosotros no tenemos hijos e incorporamos a hijos que vienen con el Corán debajo del brazo. Es un peligro para las democracias liberales. Pero claro, 900.000 de un golpe, oye, eso depende cómo los distribuyan. Igual son 5 o 6 diputados en el Parlamento. Por ahí empieza. Sí. Y algún día serán más que nosotros. Yo quiero apuntar una cosilla. La cuestión o sea, no solo es que con sus barrigas, digamos, nos conquistan porque van naciendo más. Hay otro problema muy grave y es el buenismo de nuestros políticos. Yo te lo digo porque ahora mismo el alcalde de mi ciudad, el alcalde de Barcelona, ha decidido que este año el ayuntamiento no va a felicitar la Navidad, va a felicitar las fiestas para no ofender. Entonces tenemos unos alcaldes y una sociedad progre buenista que lo que hace es felicitar el Ramadán, porque se dan de tortas para felicitar el Ramadán, pero no felicitan la Navidad, no ponen el Belén porque hiere sensibilidades, y al final les están haciendo el trabajo sucio los de aquí. Bueno, sí, pero Gonzalo, la Navidad es una fiesta católica y el Vaticano ha hecho lo mismo. Es decir, por primera vez en la historia, el Vaticano, el Papa Francisco, ha dicho que se reemplaza este año la Navidad por la fiesta de la paz. Es una decisión histórica que él ha vestido diciendo que como hay tantos conflictos, Ucrania, Gaza, olvidémonos de la Navidad y hablemos de la fiesta de la paz. En el fondo es como el alcalde de Barcelona, el Papa Francisco. O yo lo veo así, Carlos. Bueno, es que yo soy de los que sigue celebrando difuntos, la Navidad, monto el nacimiento en mi casa, celebro el Año Nuevo y me cago en Halloween, que no tiene nada que ver con nuestra cultura ni con nuestra historia. Pero que políticos de todos los colores, del bloque nacionalista gallego, del PSOE, incluso del PP, están promocionando a través de los colegios públicos y privados la celebración de esta fiesta que nada tiene que ver con nosotros. Es absolutamente ajena, pero la venden como si no, aquí ya tenemos el carnaval y disfrutamos del carnaval, pero están sustituyendo nuestros valores, están desdibujando nuestra personalidad, están borrando lo que somos. Y lo que somos muy orgullosos de serlo. Por eso no van a poder con nosotros, de ninguna manera. Lo del Papa es este año. Veremos si se establece. El Papa que vaya de paseo también. Bueno, veremos. Vamos a la redacción. Ahí hay más mensajes. Susana Gas, cuéntame.
Un saludo a todos desde la redacción de Castellón Confidencial. Estamos aquí, como siempre, recibiendo un montón de mensajes, un montón de opiniones y un montón de información, porque hay que recordar que en este programa dijimos que Aldama comentó que el oro que pesaba tanto no podía ir de ninguna de las maneras en el avión de Delsi. Bueno, pues nuestro amigo Rafael López nos informa que en un Falcon X900, que tiene una capacidad en vacío de 10.255 kilos, o cargado como máximo unos 20.620 kilos. O sea, que el avión tiene capacidad de carga de unos 140 kilos de oro y muchísimo más. CCM dice, cuando Sánchez dice que está tranquilo, eso quiere decir lo contrario. No olviden que él jamás miente, que solo cambia de opinión. Carmen Teresa nos comenta desde Perú que gracias a Dios que existen los reyes, que existe el rey de España, que para eso existen las monarquías, aunque a veces se opine lo contrario. Mari Carmen Fernández dice, Albert, esto sí que es una prensa libre y valiente, pero muy valiente que eres. Me río yo del caso Watergate, lo que haces está a la altura de ese caso que descubrió la prensa americana, pero a la altura máxima. Por cierto, les invito a que vean el pequeño vídeo explicativo para todas aquellas personas que os podéis hacer miembros de Castellón Confidencial. Es ejemplo de María García, miembro de Castellón. Dice, Marlaska también mintió. Le preguntaron si conocía a Aldama y dijo que no. Y ahora no solo lo conoce, sino que condecoró dimisión a todos, pero ya. Julián, también otro miembro, dice, nunca hay que olvidar el pueblo valenciano. Las víctimas de Sánchez son nuestros compatriotas abandonados por las instituciones. Que la actualidad política no se lo desvíe y no nos desvíe la atención principal, que además está estrechamente relacionada con esta enorme corrupción gubernamental. Y Julián también, que es otro miembro, dice, todo el que mantiene a Sánchez es cómplice en contra de nuestros intereses. Y por último, hay un mensaje muy emocionante para ti, Albert, porque lo envían desde la selva amazónica de Colombia. Se llama Ricardo Niubó, es un sacerdote que te escucha todos los días y comenta, Albert, su labor y la de su equipo no tiene precio. Así que vamos recibiendo más mensajes y más opiniones desde aquí, desde la redacción de Castellón Confidencial. Bueno, un abrazo a ese padre, a ese sacerdote en la selva amazónica de Colombia, y a ver si un día nos permite la técnica conectar con él y conocerle. Tengo gente que sigue ayudando. Aquí hay una parte del espacio que ustedes no oyen, no ven, pero ocurre, y es que nos piden ayuda o nos ofrecen cosas, siempre para Valencia, que ahora es lo más grave. Tengo a Meli, que ofrece 2 sillas de ruedas que eran de su madre, y no quiere entregarlas, dice, a la Cruz Roja ni a Cáritas. Si podéis averiguar si hay alguien que las necesite, bueno, pues nos ponemos en contacto con el equipo A, que son, ya sabes, el amigo que ahora estará con nosotros, Ricardo Ferris, o Alejandro o Susana, cualquiera de los que están en la zona y nos ayudan. Y también otro mensaje, alguien que está de mudanza en Valencia ciudad y ofrece muebles, utensilios, libros, ropa, de todo. Está en Cabañal y ofrece todo eso a quien lo necesite. Cada cosa que ustedes puedan ofrecer, aquí estamos. María José se felicita por el éxito de la recogida del Banco de Alimentos el fin de semana pasado y nos manda una foto al respecto. Saben que el Banco de Alimentos sí se pueden fiar de la recogida, a pesar de lo que les ha hecho Sánchez, que es quitarles la mayoría de ayudas y ofrecerla con el monedero, ¿verdad? Esa fórmula de otorgar a la gente que necesita una cantidad de dinero en una tarjeta, y quien gestiona el paquete monedero, Cruz Roja, 100 millones al año, lo de siempre, nada nuevo. Y luego José María envía esto que están viendo. Si ven este cartel rojo en su coche que pone vehículo en infracción, usted estacionó mal. Para ver la multa, escanee este código BIDI. Bueno, pues no se les ocurra hacerlo, es una estafa. Usted escanea el código BIDI para ver si le han puesto una multa y le han quitado ya un montón de datos del móvil. Estamos fatal. Aquí el más listo es ministro. Te voy a contar, Carlos.
Y quiero, para acabar, antes de que os marchéis, si tengo más invitados, que escuchéis a Coral Bistuer. Susana tiene un canal que acaba de poner en marcha, un canal de YouTube que se llama Confesiones Confidenciales. Ya os podéis suscribir porque además pasa a lista. Y en ese canal ha entrevistado a Coral Bistuer, campeona del mundo, mujer olímpica. Bien, cuando le hemos puesto la pregunta de que hable de Sánchez y de la gestión que está haciendo, ha pasado esto. Como estamos tan bien y no nos hace falta de nada en este país, 400 millones para el Fondo Internacional del Hambre. Perdona, que tienes un país que reconstruir, que tienes una comunidad autónoma con un montón de personas de tu nación, que ya sé que te salen ampollas de decir esa palabra, España y nación, pero tienes gente que está muriendo, que ha perdido todo. ¿Tú crees que es el momento de anunciar a bombo y platillo que das 400 millones a fondo perdido, mientras a los valencianos les estás haciendo un préstamo que tienen que devolver? Claro. Vuelvo a decir, ¿dónde está nuestro dinero? ¿Por qué se regalan 400 a uno, 50 a los otros, 150 a los otros? Estoy pagando una cantidad de impuestos que es que no me lo creo. Vuelvo a decir, ¿dónde está nuestro dinero? Algún día, Gonzalo, Carlos, tendremos que hacernos esa pregunta, ¿no? Ya está bien, esto es un infierno fiscal y para ellos lo regalan a manos llenas, Gonzalo, no se puede evitar. Se puede evitar, lo que pasa es que no se quiere. Nosotros lo vemos a diario, yo estoy viendo a diario en el ayuntamiento cómo se están dando dinero para políticas de género en Maputo. Maputo está en Mozambique, para que, por si alguien no está muy ducho en geografía, y cosas tan ridículas como esta ocurren cada día, pero no estamos hablando de cifras pequeñitas, estamos hablando de millones de euros, y esto sale de cada ayuntamiento de este país, de cada comunidad autónoma de este país y del gobierno central. Y luego, pues lo que tenemos, pues los pobres afectados por el volcán de La Palma durmiendo en contenedores a día de hoy, y en Valencia dejados de la mano de Dios, abandonados y habiendo hecho el ridículo. Yo creo que no se nos olvidará nunca de la retina esa imagen de los bomberos franceses llegando y siendo los primeros en llegar. El ridículo que hemos hecho como nación, una vez más, por culpa de este presidente de gobierno, es imperdonable. Para acabar, Carlos. El almirante Méndez Núñez dejó escrito en su día: más vale honra sin barco que barco sin honra. A Sánchez le gusta más lo segundo, le da igual. Con tal de continuar sentado en la Moncloa, es capaz de hipotecar el prestigio, la credibilidad, el interés. Y ya verás cuando se entere Coral Bistuer que España se comprometió también con esos 300.000 millones para la política verde que acaban de acordar en ¿dónde fue? ¿En qué país? ¿Cómo se llama el país donde hicieron la junta esta de hace unos días? Coab. Brasil. No era en Brasil, no. Era en Azerbaiyán. Azerbaiyán. Azerbaiyán, un país que vive del petróleo. Es que es cojonudo, es que es bárbaro. Es bárbaro. Bueno, y amigos, un gusto. Gracias a los dos. Carlos Marcos, Gonzalo de Oro Pulido. Un abrazo fuerte. Un abrazo y gracias. Reflexiones en voz alta. Miren, voy a hacer publicidad de Heineken sin que pague. ¿Y por qué? Porque acaban de aportar 6 millones de euros a Fuerzabar Valencia. Fuerzabar Valencia es un grupo que ha crecido para levantar de nuevo los bares afectados por la gota fría. Bueno, Fuerzabar Valencia, suerte, y Heineken, gracias por estar donde no están otros. Tomaré una cerveza Heineken para darles las gracias. En un minuto con Ricardo Ferris en la Zona Cero. Un mes después. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía.
Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Saben que en este programa hicimos la promesa de no olvidarnos fácilmente de lo que ha ocurrido en Valencia y que aunque pase un mes, que hoy se cumple ese mes, la situación sigue siendo dramática. Ni ayudas, ni barro fuera, ni dinero, ni forma de volver a empezar. Estamos ayudando a la sociedad civil, ya que la política está por sus tonterías, por sus asuntos de contar escaños, de ver quién gana, quién se queda con el poder. Nada que interese al pueblo, y solo el pueblo salva al pueblo. Eso es algo que hemos aprendido. Hay muchos amigos que ayudan, pero dos o tres, diría yo: Susana Pastor, Alejandro Alonso en Benetúser y Ricardo Ferris en toda la zona, que han sido los ángeles de este programa y siguen siéndolo a día de hoy. En Benetúser, en la ciudad, el pueblo de Alejandro Alonso, también se hizo un homenaje a los voluntarios. Lo hizo Ricardo y Alejandro, hablaron a la gente y hasta pusieron una placa. Por la dejadez también de todas las instituciones. Han dejado morir y han matado a la gente. Y eso tiene una palabra, que es asesinos. Y no me voy a olvidar. ¡Voluntarios! 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 No es para menos la indignación. En Paiporta se manifestaron así, en silencio, pero muchos, todo el pueblo. Paiporta sempre forta, siempre fuerte. Ahí no habían gritos, ahí no habían consignas, solo la petición de ayuda, que un mes después sigue sin llegar a cuentagotas, y como alguien diga: es que no han venido, le sueltan, pues haberlo pedido, ¿no? Lo que enseñó Sánchez. En la trinchera del barro desde el primer día ayudando es Ricardo Ferris, nuestro jefe de policía de Valencia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, Albert, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a ti y a todos los clientes. Pues si te tengo que decir la verdad, no estoy muy bien, ¿eh? No estoy muy bien. No me extraña, te veo la tirita ahí puesta en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Sí, ayer que me abrí la ceja en el garaje sacando una bomba de chicle para la chica esta que lo necesitaba urgente, para lo del garaje de ayer. Oye, pero ha pasado un mes y la situación debería estar mejor que está. ¿Qué pasa? Pues pasa que todo tipo de ayuda institucional está absolutamente paralizada. O sea, yo estoy alucinando en colores cuando veo las imágenes de televisión en las que se trata de dar una imagen de normalidad o de recuperación, cuando la realidad que está viviendo tanto las personas afectadas como los voluntarios que estamos ayudando in situ desde la trinchera allí es exactamente la contraria. Déjame anunciarte también que esta semana tu canal va a dar en rigurosa exclusiva una serie de declaraciones de diferentes militares que se supone que deberían estar actuando en la zona. Es cierto, están en la zona, pero las declaraciones de estos militares van a dejaros realmente impactados. Vamos a hacer un avance. Van a escuchar a un militar, el primero. Durante la semana escucharemos más. Le pregunta a Ricardo Ferris, le hemos distorsionado la voz, le pregunta a Ricardo Ferris por qué no vienen más equipos, quién manda, dónde está el mando único. Bueno, escuchen. Yo vine de los primeros días, montamos un campamento para los supuestos militares que iban a llegar, y a los 2 días me enviaron para casa porque decían que aquí no había trabajo. Que no había trabajo, ¿Eso hace cuánto? Al principio, hace 2 semanas. ¿Y esas órdenes fueron efectivamente retirarse porque aquí ya estaba todo hecho?
La mía sí, cuando fui a Punta Mara, estás aquí y estás viendo todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y tú consideras que la orden era correcta? ¿Aquí está todo hecho? No, está todo hecho. Aquí trabajo para un año por lo menos. Que hay muchos vehículos, pero que a la hora de traerlos al trabajo no los quieren traer. Que ellos dicen que son órdenes de arriba, y es que en realidad, aunque sea un sargento o sea un teniente, los comandantes no son arriba, es todo político. Ricardo, esto tú una vez lo calificaste, esto es un pollo sin cabeza, ¿no? Y sigue siendo un pollo sin cabeza. Ahí los únicos que realmente están actuando de manera lo más organizada posible son los voluntarios, a los que los pocos líderes que estamos actuando en cada una de las localidades tenemos ocasión de echarles una mano y guiarlos, ¿no? Porque incluso estos voluntarios, la gente que viene de fuera, que con muchísima buena intención pero poco conocimiento, se dirigen a los ayuntamientos, allí la única indicación que les dan es, les reparten unas botellitas pequeñitas de agua y les dicen que se vayan por la calle repartiéndola en las plantas bajas. Es decir, algo realmente ridículo cuando la práctica totalidad de las viviendas de las zonas afectadas, los garajes de las zonas afectadas, están totalmente inundados de agua y de barro. Pero los ayuntamientos no acuden con maquinaria pesada. Han pasado un mes para sacar el agua, para extraer el agua de ahí. Ya no llueve, ha pasado un mes, ni eso. No acuden, no solo no acuden, sino que cada vez que los vecinos, lógicamente, reclaman la ayuda al ayuntamiento directamente, desde el ayuntamiento les informan que no hay, que esperen, que tengan paciencia, que no hay maquinaria. Pero lo curioso, como ya hemos comentado y te voy a tener que adelantar... Acabamos de oír que el militar dice que tiene órdenes de no enviar maquinaria. Yo decía al principio, a mí me da la impresión que lo que pretenden es que se dilate en el tiempo para hacer más daño a Amazon. Yo lo siento, pero la mente de un político es una mente que piensa así. ¿Tú crees que va por ahí la cosa? Yo simplemente realmente pienso que todo esto está llevado por una ineptitud absoluta. O sea, es que los mandos militares que deberían estar allí, in situ, haciéndose cargo de las necesidades reales del lugar, no están. No están. Ayer me decía el militar uno de los militares, me decía que están al mando de un sargento, de un teniente, que están a bordo de un vehículo que nadie sabe dónde está, y que no bajen ni siquiera al terreno porque no quieren mancharse sus preciosas botitas. Pero esta ausencia de liderazgo de la que hemos hablado tantas veces en todas las instituciones es la que está haciendo que entre las necesidades reales in situ de cada uno de esos lugares y las providencias en este caso, las necesidades en este caso, las órdenes que se tendrían que dar en los centros de mando, pues entre esas dos cosas haya una disonancia absoluta, porque carecen absolutamente de ningún tipo de información real. Esa conexión está rota, porque no hay operatividad y desgraciadamente los cuarteles militares, me lo dicen todos los militares, están repletos de maquinaria para ayudar en esas zonas. Entre los que están ayudando, Ricardo, has conocido a Jason, un inglés de Manchester que vive en Valencia y que aunque solo tiene un brazo, no ha dudado en ayudar. Lleva 11 días sacando barro con un solo brazo. Conozcan a Jason. A mí los primeros días la ayuda no había nada y ese es un error fatal. Es algo que no puede pasar. Y ahora, no sé, la semana pasada había muchas máquinas, camiones, todo para limpiar las calles, para tirar los coches, todo. Pero no, me parece que ahora es bastante normal. Tranquilo. Muy tranquilo. Hemos hablado con un militar y nos dice que sus mandos les han dicho que no hace falta nada, que todo está bien y que la maquinaria no hace falta. Si a ti te emociona, a mí igual o más. Qué fuerza de voluntad, qué gente tan maravillosa. No era el único, había otra amiga de Irlanda por ahí. Qué fuerza vital tienen para estar al lado del pueblo, gente que ni siquiera nació en España, ¿verdad? Bueno, mira, me cuesta mucho hablar de esta persona sin emocionarme, pero tú te has referido a él como un inglés. Déjame que te corrija una cosa. Para mí esta persona es más español que todos esos patriotas de pastel juntos que llevan la pulserita y que hacen brindis de Acuña
Y todos esos solidarios, ¿verdad? De izquierdas que dicen que son muy solidarios hasta que llega la hora de la verdad, de ser verdaderamente solidario, y se quedan en sus casas horrorizados viendo lo que pasa por la tele como si estuvieran viendo un espectáculo. Este tipo de personas, como Jason, son las que tenemos la obligación de colocar en los puestos de liderazgo. Tenemos que librarnos de todos estos políticos repugnantes. Tú has hablado antes de un complot contra Mazón. Es que Mazón es tan repugnante como el resto de los políticos del gobierno central. Es que recordemos que, como todos los malos políticos hacen, que lo han hecho todos, en vez de asumir sus culpas y reconocer las virtudes de sus subordinados, estos tíos hacen exactamente lo contrario. Le echan la culpa a todo el mundo, pero tiene un componente de maldad añadido, porque tenemos que recordar que mientras los ancianos se estaban ahogando en las residencias, mientras los niños estaban muriendo, mientras decenas de miles de coches estaban flotando y la gente luchaba por sobrevivir, este tío estaba en un restaurante y ya sabe lo que estaba haciendo con una rubia. Oye, la última pregunta, y es política, ¿eh? El PSOE está convencido que si se carga Mazón y convoca elecciones, gana el PSOE en la zona. Tú que estás a pie de calle, ¿tú lo tienes tan claro que la gente vote al PSOE por lo mal que lo ha hecho Mazón? Vamos a ver, yo establezco una diferenciación clarísima entre todos esos centenares de miles de personas afectadas por esta desgracia, por esta situación, por este crimen. En realidad para mí ha sido un crimen por ineptitud política de todas las administraciones. Esa gente directamente lo tiene clarísimo, ¿eh? Hables con quien hables, tiene clarísimo que nunca más va a votar a estos sinvergüenzas. Ni a uno ni a otro. Ni a los que apoyan a esos sinvergüenzas de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Porque aquí la lista de villanos, como hemos dicho tantas veces, es interminable. Esa gente no va a votar nunca más en la vida. Han aprendido desgraciadamente a la lección. Ricardo Ferris, un gusto hablar contigo. Espero esas informaciones que tienen que ver con los militares que están a pie de barro porque tienen ganas de hablar y este programa es vuestro. Así es. Y déjame que es una vergüenza porque los maltratados no solamente son la gente afectada por este crimen, que evidentemente son los primeros, sino esos militares también, que están deseando prestar su ayuda en la zona y no les dejan. Y les están maltratando esta semana. Vamos a ir dando informaciones y la gente se va a quedar realmente pasmada. Ayer tuve la ocasión, mientras volvíamos de vuelta destrozados del trabajo, tuve ocasión de oír a un médico que intervenía en tu programa diciendo que faltaban médicos para las zonas afectadas. Déjame que le haga cariñosamente una corrección, porque la gente tiene que saber que hay un listado de WhatsApp de 30.000 voluntarios sanitarios en un grupo de WhatsApp que la propia Generalitat Valenciana creó y que no les han llamado porque dicen que no hacen falta. Y por supuesto, por último, ya me termino, ya sé que me enrollo mucho, déjame que darle un emocionado abrazo a ese matrimonio de Menorca, ellos saben quiénes son, que ha hecho una contribución generosa, me refiero económicamente, con la que podremos pagar la segunda parte. Les mandaré la factura y hemos podido pagar la segunda parte de la factura de la puerta acorazada de Sergio. Muchísimas gracias. Y con esto acabo. Cada vez que me piden dónde podemos donar dinero, yo no me fío de ninguna ONG de las que están ahí. Yo digo Ricardo Ferris y a partir de ahí yo sé que ese dinero va a ir a buen término. Poco o mucho, desde 10 euros a 1.000, lo que haga falta, pero confío en tu profesionalidad. Ricardo, un abrazo. También, y déjame que has conseguido otro milagro, que sepas que has conseguido otro milagro. También de tu parte se ha puesto en contacto conmigo un empresario, quiero recordar, que nos va a conseguir un montón de puertas blindadas para poder instalarlas a toda esa gente que desgraciadamente lo ha perdido todo, al menos que no le roben lo poco que le quede. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, amigo. Un abrazo. Igualmente, Albert. Saludos. Y agradecer la colaboración de muchos de ustedes, muy especialmente de Pilar LM, del padre Ricardo, mi amigo Ricardo, en el Amazonas de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a Miubo Ribó. Gracias. Gracias a Luis Carlos Maabe, que dice por la libertad, a Sergio RD, a María Isabel, a José Antonio, Alicia, Roberto Javier, Paloma y Marina G.
Gracias porque nos hacéis felices, libres y valientes. Nos da valentía saber que no estamos solos. Miren, recibimos al teléfono 649-532-435 un montón de cosas. Y a veces alguna es especialmente bella. Este es un montaje, y con él me despido hasta mañana, que ha hecho alguien que en redes se llama Cuentos Terapia. Les aseguro que es brillante, está muy bien hecho y merece la pena. Y es un homenaje a la generación de cristal, a esos hijos que consideramos que estaban todo el día con el móvil, enganchados a las redes, buscando likes, y que son los que nos han salvado del fango cuando los gobiernos han abandonado al ciudadano. Con este mensaje nos vamos. Mañana les espero a la misma hora en el mismo lugar. Gracias. Estamos criando generaciones de jóvenes, ahora, en este momento, que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Decía la televisión un miércoles cualquiera. Esas palabras fueron aplaudidas por muchos. Para ellos los jóvenes solo sabían mirar sus móviles, distraídos, alejados del mundo real. Pero un día, el cielo del país de Cuentos Terapia se oscureció como nunca antes. Una tormenta feroz se desató sobre una hermosa región costera. La lluvia caía con tal furia que los ríos desbordaron, las casas se llenaron de agua y los coches flotaban como barcos a la deriva. La gente lo perdió todo, y los que tenían el poder de ayudar solo discutían entre sí, culpándose unos a otros. Mientras el mundo miraba con impotencia, algo inesperado ocurrió. Sobre un bonito puente, comenzaron a reunirse cientos de personas, luego miles, entre ellos esa generación perdida de jóvenes con sus móviles en mano, no para distraerse, sino para organizarse. Venían de todos los lugares, cargados con cepillos, palas, medicinas y mochilas llenas de comida. Como una marea imparable, inundaron el pueblo de esperanza. Día tras día, más personas se unían. No importaba su edad, su origen o su religión. Todos trabajaban juntos, con un objetivo en común: ayudar. Muchos de los adultos que los habían juzgado miraban con incredulidad cómo esa generación de cristal también sostenía en sus manos los pedazos rotos de un pueblo que no necesitaba culpables, sino ayuda. La tragedia no desapareció, pero gracias a los voluntarios fue un poquito menos tragedia. En un mundo donde las palabras muchas veces dividen, ellos demostraron con actos que el corazón es el verdadero punto de unión. Desde entonces, en el país de Cuentos Terapia, ya no se habla de una generación perdida, sino de una generación que encontró la forma de brillar, como el cristal que, aunque frágil, refleja la luz más pura cuando sale el sol. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.